La programación funcional es un paradigma de programación, es decir, es un enfoque que nos permite encarar el problema y diseñar la solución a partir de ciertas premisas o principios básicos. Los paradigmas de programación más habituales son el de la programación estructurada o el de la programación orientada a objetos. Y el paradigma de la programación funcional plantea el análisis del problema y el diseño de la solución a partir de la combinación de funciones. Funciones en el sentido de las funciones matemáticas, que poseen parámetros y obtienen un resultado únicamente a partir de los valores de esos parámetros. Es decir, no tienen un estado que modifique su resultado, como sí ocurre con los métodos de la programación orientada a objetos. Este paradigma particularmente tiene muchos lenguajes que lo implementan. Encontramos lenguajes funcionales puros como Haskell o Lisp, en donde toda la programación completa requiere ser programada con este enfoque. Sin embargo, se ha popularizado en los últimos años que lenguajes que tradicionalmente estaban vinculados con la programación estructurada o con la programación orientada a objetos agreguen de alguna manera alguna porción de las características de la programación funcional, convirtiéndose de esta manera en lenguajes híbridos. Particularmente de entre los más populares encontramos que Java, Python, C Sharp, JavaScript, todos ellos ofrecen de alguna manera la posibilidad de mezclar los paradigmas, el estructurado, el orientado a objetos y el funcional, indistintamente. Incluso en una misma solución se pueden aplicar porciones de estos paradigmas para alcanzar la solución o desarrollar el programa esperado. Estos lenguajes, por lo tanto, se denominan que no son de un paradigma en particular, sino que son híbridos o multiparadigma. En el caso particular de Python, entre otros, se logra este acercamiento a la programación funcional mediante la idea de poder tener variables de un nuevo tipo de datos denominado tipo función. Y acá hay que recordar un poco qué es lo que es una variable. En una variable nosotros guardamos un dato. En cada variable se puede almacenar un dato relativo al paradigma en que estamos trabajando. En el caso de la programación estructurada, los datos son escalares o primitivos, es decir, un número, como en este caso una variable llamada precio, puede estar almacenando ese número, o una cadena, o un valor de verdad, un boolean, o según el tipo de datos que ofrezca el lenguaje. Mientras tanto, en la programación orientada a objetos, las variables almacenan efectivamente objetos. Es decir, en este caso, esta variable llamada artículo 1 está almacenando una instancia de alguna clase, podemos suponer la clase artículo, que tendrá, en este caso, atributos, código, nombre, stock y naturalmente comportamiento, es decir, métodos que actuarán frente al envío de los mensajes. Si bien estrictamente en la mayoría de los lenguajes orientados a objetos, las variables no almacenan concretamente a instancias, es decir, a objetos, sino que lo que almacenan son referencias, esta suerte de flechas que apuntan o señalan a los objetos. Conceptualmente podemos simplificar la idea pensando que son casi lo mismo, es decir, sabemos que el objeto no está dentro de la variable, sino que la variable contiene la flecha que señala el objeto. Conceptualmente podemos pensar o imaginar momentáneamente que efectivamente la variable tiene un objeto. En el caso de la programación funcional, las variables pueden almacenar efectivamente un algoritmo, es decir, líneas de código. Por lo tanto, se puede disponer en programación funcional de una variable, en este ejemplo, esta variable llamada promedio, cuyo contenido es un conjunto de líneas de código que de alguna manera ejecuta algo, obteniendo parámetros y retornando un resultado.
La clave acá está en que si se llama variable es porque su valor puede variar. Por lo tanto, a diferencia de una función programada o un método programado según los otros paradigmas, en este caso, esta variable, que para este ejemplo se llama promedio, podría, durante la ejecución del programa, cambiar de valor. Y cambiar de valor significa tener otro algoritmo adentro. Es un enfoque que parece bastante extraño, especialmente cuando uno está acostumbrado a la programación imperativa, en la que el programador escribe todas las líneas de código que quiere que efectivamente el programa ejecute. Ahora, si uno dice, bueno, tengo una variable cuyo contenido es algo que se ejecuta y que eventualmente puede cambiar, entonces no voy a saber nunca qué es lo que está ocurriendo. Y es un enfoque que resulta bastante raro. Sin embargo, rápidamente se le empiezan a ver sus ventajas. ¿Cómo ocurre esto con Python? Una variable puede contener código en ejecución y también puede contener una referencia a otra función. En este ejemplo, se está declarando una variable llamada imprimir y se le asigna como valor el nombre de la función print. El nombre solamente, no están los paréntesis que efectivamente ejecutarían el print. Lo que logra esto es que imprimir señale, referencie al código fuente que está dentro de la función print, que no